¿Qué secretos ocultaron los primeros cristianos? El cristianismo estaba cambiando para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la Biblia si algunos textos hubieran sido incluidos y otros descartados? ¿Y si te dijera que hubo evangelios que casi formaron parte del Nuevo Testamento, pero fueron rechazados? ¿Quién decidió qué libros entrarían en la Biblia que conocemos hoy? ¿Y por qué? La verdad es que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que muchos imaginan. Al principio, diferentes comunidades tenían sus propias escrituras y enseñanzas sobre Jesús. No todos los cristianos seguían los mismos textos, y la idea de un Nuevo Testamento cerrado aún no existía. Pero entonces, en medio de debates teológicos y disputas de poder, un grupo de líderes comenzó a definir qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían eliminados de la historia. A lo largo de los siglos, algunas escrituras fueron prohibidas, consideradas heréticas e incluso destruidas. Y hoy vamos a hablar de esos textos olvidados. Conocerás evangelios que fueron descartados, cartas que podrían haber cambiado la forma en que entendemos el cristianismo, y relatos que presentan a personajes conocidos de la Biblia bajo una nueva luz. Pero antes de explorar estos textos perdidos, debemos entender cómo se formó el Nuevo Testamento. En el siglo I, después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles y sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje. Sin embargo, cada comunidad cristiana tenía una perspectiva diferente sobre quién era Jesús y cuál era el verdadero significado de sus enseñanzas. Las cartas de Pablo, por ejemplo, fueron algunos de los primeros escritos del cristianismo y tenían una gran influencia. Escribió a diferentes iglesias, aconsejándolas sobre la fe y el comportamiento cristiano. Muchos de sus escritos, como la carta a los Romanos y la primera carta a los Corintios, fueron aceptados en el Nuevo Testamento. Pero otras cartas y evangelios comenzaron a circular, y no todos los líderes cristianos estaban de acuerdo sobre cuáles eran auténticos. Con el tiempo, la necesidad de definir un conjunto oficial de textos se hizo evidente. La Iglesia comenzó a separar los escritos que consideraba inspirados por Dios de aquellos que eran vistos como falsos o peligrosos. Pero este proceso no fue inmediato. Durante siglos, diferentes regiones usaban listas de libros diferentes. Fue solo en el siglo IV, cuando el canon del Nuevo Testamento, con los 27 libros que conocemos hoy, fue oficialmente reconocido. Y ahora viene la pregunta: ¿qué textos quedaron fuera? Uno de los más intrigantes es el Evangelio de Tomás. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, este evangelio no cuenta la historia de Jesús como los 4 evangelios canónicos. En su lugar, es una colección de 114 frases atribuidas a Cristo. Algunas son similares a las que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero otras presentan a un Jesús mucho más místico y filosófico. En uno de sus pasajes, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre vivo». Evangelio de Tomás, Logión 3. Pero si este evangelio contiene enseñanzas de Jesús, ¿por qué fue rechazado? Una de las razones es que no enfatiza la resurrección ni la crucifixión, temas centrales en la fe cristiana tradicional. Además, muchos estudiosos creen que estuvo asociado con grupos gnósticos, que defendían que la salvación venía del conocimiento interior y no necesariamente de la fe en Cristo como Salvador. Otro evangelio que casi cambió la forma en que vemos el cristianismo es el Evangelio de María Magdalena. Durante siglos, María Magdalena fue retratada como una pecadora arrepentida, pero este texto nos muestra otra perspectiva. En el Evangelio de María, ella aparece como una líder respetada por los discípulos y alguien que recibió enseñanzas secretas de Jesús. En uno de los pasajes más polémicos, Pedro cuestiona por qué Jesús confió a María enseñanzas especiales, y Leví responde: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Evangelio de María, capítulo 9.
Este diálogo sugiere un posible conflicto entre los seguidores de Jesús sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. El Evangelio también menciona visiones espirituales y un camino hacia la iluminación, algo que difiere de la teología cristiana tradicional. Pero quizás el Evangelio perdido más controversial sea el Evangelio de Judas. A diferencia de la narrativa que conocemos, donde Judas Iscariote es el traidor que entrega a Jesús a los romanos, este Evangelio describe a Judas como un discípulo especial. Según el texto, fue el propio Jesús quien le pidió a Judas que lo entregara, ya que esto formaba parte del plan divino. En uno de los pasajes más impactantes, Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste». Evangelio de Judas, fragmento 56. Esta frase sugiere que Judas estaba ayudando a Jesús a liberarse de su cuerpo terrenal para cumplir su destino espiritual. Este evangelio fue condenado por la Iglesia por presentar una visión radicalmente diferente de la historia de la pasión de Cristo. Pero, ¿por qué estos textos fueron rechazados? Además de las cuestiones teológicas, también había un factor político. Durante los primeros siglos del cristianismo, diferentes grupos disputaban poder e influencia dentro de la Iglesia. Los textos que iban en contra de la doctrina oficial eran considerados una amenaza. Fue así como, con el paso del tiempo, los escritos gnósticos y otros evangelios fueron suprimidos. El emperador Constantino, quien oficializó el cristianismo en el Imperio Romano en el siglo IV, tuvo un papel fundamental en este proceso. Apoyó la unificación de la fe cristiana y ayudó a organizar el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Aunque el concilio se centró principalmente en la naturaleza de Cristo, su influencia ayudó a moldear el cristianismo que conocemos hoy, fortaleciendo la autoridad de la Iglesia sobre qué textos eran considerados auténticos. ¿Significa esto que los evangelios apócrifos son menos importantes? No necesariamente. Nos ayudan a entender que, en los primeros siglos, el cristianismo era mucho más diverso de lo que imaginamos. Cada grupo cristiano interpretaba las enseñanzas de Jesús de manera diferente, y los textos que fueron preservados moldearon la fe como la conocemos hoy. Pero eso no significa que los otros escritos sean irrelevantes. Al contrario, nos permiten ver los matices y los debates que ocurrieron en los inicios de la fe cristiana. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías estos evangelios? ¿Cuál de ellos te dejó más intrigado? Déjame tu comentario aquí abajo y comparte este video con alguien que también pueda estar interesado en este tema. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más videos sobre los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.